se eliminaron del cristianismo. Lo pondré un tanto diferente. Son fiestas judías, pero no son solo judías, son fiestas bíblicas. Pero Dios dice en Levítico, Él las llama mis fiestas. Así que son fiestas de Dios. ¿Y por qué las fiestas judías, bíblicas y de Dios se eliminaron del cristianismo? Es una pregunta para reflexionar. Y solo hay una persona que se beneficia porque éstas se eliminen. Sí, como lo vas a descubrir claramente, muestran lo que pasará en los tiempos finales, en código misterioso, tal como las primeras fiestas, que son fiestas de Dios, muestran la primera venida de Jesús. Las últimas fiestas muestran el regreso de Jesús. ¿Quién se beneficia por mantener a los creyentes ignorantes? Tengo a Perry Stone aquí. Y, Perry, la última vez que lo entrevisté, él trajo a alguien con él, su padre, que ahora está en el cielo. Y su padre operó en los 9 dones del Espíritu. Y le pregunté a Perry la última vez que hablé con él, tu padre tuvo una palabra profética antes de morir. Y tú contestaste. Dijo que el Señor le habló, y esto fue como un mes antes de morir, que en los últimos días, al acercarnos al final del tiempo, los creyentes iban a estar bajo mucho estrés, mucha tentación satánica. Y dijo que algunas de estas tentaciones nunca las han enfrentado, aún para personas devotas. Dijo que algunos serán tentaciones sexuales, hacer cosas que jamás pensaron hacer. Él dijo, no traten de luchar solo al reprenderla en su lengua natural. Luchen orando fuertemente en el Espíritu de Dios para que la mente se renueve. Esa fue una de las últimas cosas que compartió conmigo. Yo tengo que decirte, Perry, yo siento que no quiero salir al mundo a menos que haya orado por lo menos 1 hora en lenguas. Y he hecho esto ya por algunos años. Y he animado a todos los demás, pero no conocía esa palabra profética. Muy bien, Perry ha pasado 80,000, escúchenme, 80,000 horas estudiando la palabra de Dios. Perry es uno de los pioneros de lo que se conoce como movimiento de raíces judías. Perry viene de... ¿Son 3 generaciones? 4 generaciones de personas en el ministerio. Él tiene algo que tú debes entender. Dime sobre la primera vez que te interesó Israel, incluso las raíces judías, porque si tienes los antecedentes que yo creo que tienes, ni siquiera oíste hablar sobre el Antiguo Testamento. Lo único que oí al crecer fue del Pentecostés, porque eso era la base de nuestro grupo. No sabía nada de la Pascua, no sabía de la... tal vez no sabía de pan sin levadura hasta que tenía 20. Y lo que me provocó fue ir de viaje a Israel, el primer viaje que hice. Y vi cosas de las cuales no tendría tiempo de detallar. La falla de terremotos en el Monte de los Olivos, las gigantes aves que repoblaban sobre el área de Basán. Y me di cuenta que todo eso está en la Biblia, pero no está reportado aquí. Es como si lo supieran ahí, pero no está reportado aquí. Así que comencé a ir a Israel y cuando iba llevaba un fotógrafo que tomaba imágenes y volvía a los Estados Unidos y las mostraba. Lo llamaba Lo Último desde Israel. Y comenzaba a mostrar las imágenes junto con el mensaje que el Señor me había dado. Y se volvió la enseñanza más popular de toda la semana. El más grande grupo de personas atendían, llevaban personas no salvadas. Muchas personas vinieron a conocer al Señor porque descubrieron que lo que está en la Biblia está pasando. Número 1 es hacer la palabra de Dios real, hacia Dios real. Y 2 significa que nos acercamos a los últimos días. Fiestas. ¿Dónde cabe eso? ¿Cuándo se abrieron tus ojos a la importancia de las fiestas en la Biblia? Fue cuando yo comencé a predicar cuando tenía 17. Tal vez a mis 30, cuando en realidad comencé a estudiar más profundo las raíces hebraicas, descubrí las 7 fiestas de Israel. Moadim, los festivales de Israel se llaman las fiestas. Son convocaciones de Dios, pero son tiempos determinados. Si tomas algo de la palabra en hebreo, pero también una de las traducciones del inglés te dirá, estos son mis tiempos determinados. Lo que en realidad captó mi interés es que Jesús vino como el Cordero, pero volverá como el León de Judá. Así que hay 2 naturalezas en un hombre.
El Mesías que sufre y el Mesías que reina, y tal vez algunos de los que están viendo el programa desde Israel y tengan un rabí, una de las cosas que enseñan los rabíes es que viene un Mesías, pero hay dos Mesías, Mesías hijo de José, el Mesías que sufre, y Mesías hijo de David. E incluso creían esto en los días de Jesús. Pero lo que tienes que entender está en las Escrituras. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. La primera vez que vino, él vino para cumplir Isaías 53, el Mesías que sufre. Pero la segunda vez que vuelva, él volverá como el hijo de David a reinar en el trono. El Mesías, el hijo de David. Y si entendemos eso, entonces podemos entender mejor que las fiestas se dividen en 3 secciones. Las 3 fiestas de primavera se cumplen a través de Yeshua, a través de su resurrección, muerte, entierro, etc. Su ascensión, su venida, su aparición ante los discípulos durante los primeros frutos. El Pentecostés fue el nacimiento de lo que llamamos Iglesia del Nuevo Testamento, la Eclesía, los llamados en el Pentecostés. Pero aún hemos llegado a las 3 fiestas de otoño aún, que son trompetas, expiación y tabernáculos. Y cuando comencé a estudiar en serio esto, dije, aguarda un minuto, no están predicándome o no comparten conmigo que esas 3 fiestas de otoño son proféticas y aún no han pasado. ¿Por qué no estudiamos esto? Y eso me provocó estudiarlo. Como sabes, 3 de las fiestas aún no se han llevado a cabo. Bueno, verás, Perry mencionó una palabra de Levítico 23, convocación. En hebreo eso puede traducirse ensayos. Y si viste los ensayos para la primera venida del Mesías y salieron a la perfección, significa que es asombroso. Dios es tan magnífico. ¿Cómo pudo hacer Dios esto? ¿Quieres saber cuál es la última? ¿Qué son estas fiestas de otoño que te mostrará a la perfección todo lo que debes saber sobre el regreso del Mesías? Volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Mientras veía un programa reciente, Sid estaba enseñando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Seguí cada instrucción que él dio y luego dijo, ahora habla. Y cuando hablé recibí el don de hablar en lenguas. Gracias, Sid, por hacer que sea tan fácil. Ahora estoy orando en el Espíritu por 1 hora al día como dijiste que debíamos hacer. ¿Qué diferencia hace eso? Descubrí que tenía un tumor de 18 centímetros en el ovario y tenía que pasar por cirugía. El doctor me dijo que no podían descartar que tuviera cáncer. Comencé a escuchar tu CD de Ríos de Sanidad todas las mañanas y todas las noches proclamando el poder sanador de Dios. ¿Y quién diría? Cuando me hicieron la cirugía, el doctor dijo que no tenía cáncer. Sabía que estaba sana del todo. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Esas fiestas, porque mi Biblia dice que ya no estoy bajo la ley. ¿Qué les dirías a ellos? Sí, bueno, hablamos de esto antes, como en el Torah, 5 libros de Moisés. Tienes lo que se llama la ley de Dios, ley ceremonial, de sacrificio y moral. La ley de sacrificio, donde los sacrificios, las ovejas, los toros, los carneros, las palomas, que Cristo cumplió esa ley. Él se volvió el sacrificio final, así que no hay más sacrificios de animales. Y de eso habla el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos sobre la ley de Dios, cuando se trata de, digamos, la ley moral, es el carácter de Dios. Es que quiere Dios que viva su pueblo. Y tienes estas leyes en el Torah, que por cierto también están en el Nuevo Testamento. Puedo mostrarte en el Nuevo Testamento. No matarás, honrarás a tu padre y madre, no cometerás adulterio ni fornicación. Estas escrituras que llamamos los mandamientos están ahí. Pero hay una clave. En el Nuevo Pacto operan en amor. Significa que Dios te dice, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Si amas a Dios con todo tu corazón, vas a obedecer estos mandamientos de adorar a Dios, manteniendo el Sabbat para adorarlo y así, sin tomar su nombre en vano. Y el hecho está en el Nuevo Pacto. El único cambio que hay es que operamos desde el amor. Significa que si amas a las personas, si amas a Dios, seguiremos su palabra. Será una cosa automática porque Él cambió nuestro corazón para seguir sus mandamientos y su palabra. Has encontrado maravillosas perlas en el único libro. Óyeme, la única Biblia que la primera iglesia tenía es lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y de esa Biblia, ellos funcionaban en realidad muy bien. Pero hablamos de las lunas ensangrentadas y esto nos da conocimiento del tiempo de lo que le pasa al planeta Tierra. Bueno, varios años atrás, de hecho fue en los 90, comencé a estudiar el verso, que es muy complicado,
en el sentido de cómo lo interpretas. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el gran y terrible día del Señor. ¿Cierto? En los 60, cuando fue el aterrizaje lunar, una mujer de la iglesia de mi papá dijo, esa es la profecía, se cumple, los rusos irán a la luna, los americanos van a ir a la luna, se van a matar entre ellos y será... No sé si has escuchado esa teoría. Pensé, vamos, ¿cómo se matarán entre ellos? Cuando ondeas una espada tienes que ondearla. Serían tan lentos que el otro podría esquivarla. Si tú lanzas una bomba, por favor, solo seguía pensando, esto no tiene sentido. ¿Y qué hice? Lo estudié desde una perspectiva rabínica. Y en la perspectiva rabínica, el eclipse lunar y eclipse solar, un eclipse solar es cuando la luna se ve naranja o se ve sangre, son señales. Por ejemplo, un eclipse lunar, esto es algo que debes entender, no solo lo estamos inventando. Los rabinos en verdad siguieron esto por cientos de años y notaron que durante la duración de ciertos eclipses solares, cosas pasan en el mundo. Por ejemplo, vienen los terremotos, vienen las hambrunas o guerras globales vienen. Los judíos descubrieron que cuando la luna se pone roja, si pasa en un día de fiesta mayor, esta es la clave, no solo es lo que decimos, la luna volviéndose sangre o un eclipse lunar. Cuando pasa en días festivos a través de la historia, algo significativo pasa, algo entre 12 y 48 meses después al pueblo judío. Tienes, por ejemplo, una serie de eclipses lunares que han pasado en las fiestas de primavera y en las de otoño, en días festivos específicos, unas 7 veces a través de la historia, y cada vez se relaciona con la ciudad de Jerusalén, se relaciona con la vez que Colón descubrió América, se relaciona a un tiempo profético. En realidad, un tiempo muy importante. significativo, y quise escribir esto para tener un exacto, para los que están viendo. Los siguientes que vienen, que son en días festivos, serán el primer día de Pascua, abril 15, 2014, el primer día de Tabernáculos, octubre 8, 2014. Este es un eclipse lunar completo. Luego el primer día de Pascua, abril 4 de 2015. El primer día de Tabernáculos, septiembre 28, 2015. Y, de nuevo, desde una perspectiva rabínica, muchos de los judíos que nos ven tienen rabinos que pueden verificar esto. Las lunas de sangre son una mala señal para Israel. Se consideran un presagio de problemas para Israel. Y no podemos ver esto y decir que va a pasar porque nadie lo sabe, yo no puedo hacer eso, pero sabemos que en días festivos, no importa si pasa, verás en enero o febrero, pero cuando cae específicamente en día festivo, algo significativo pasa, ya sea con los judíos o con Israel. Y lo triste es que no siempre es bueno. Y es cuando el libro de Joel y el libro de Hechos, Joel 2 y Hechos 2, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el gran y terrible día del Señor. Muchos estudiosos lo interpretan, el gran y terrible día del Señor, hablando de días de tribulación. Estas son lunas de sangre que pasan antes del periodo de tribulación. Y nosotros, claro, no estamos en el periodo de tribulación aún, por supuesto, de acuerdo con lo que veo, porque tú sabes, proféticamente. Bueno, yo veo estas 80,000 horas de investigación, entendimiento de las raíces hebraicas. Verás, no tenía que ser explicado en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Todos entendían estas cosas. Perry, ¿entenderías? Y, bueno, esto es un estudio que hicimos. Me pareció intrigante que, por ejemplo, cuando Satanás fue tras Jesús, normalmente iba tras él con una gran multitud de personas a quienes no les agradaba. En Pascua, en Jerusalén, en el libro de Hechos, por ejemplo, durante Pascua, ¿quién fue decapitado? Santiago fue decapitado y a Pedro lo iban a decapitar después de Pascua. Y cuando tienes un apóstol asesinado antes de Pascua, otro sufrirá un atentado después de la Pascua. Y comencé a darme cuenta de que cuando ves el Nuevo Testamento en el libro de Hechos, hay tal vez de 6 a 8 ejemplos que pueden mostrar que los peores ataques contra Cristo o contra los apóstoles pasaron durante el tiempo de las fiestas. Y creo que hay varias razones para eso. Número 1, Jerusalén fue el sitio de redención. Y te daré una clave que es muy poderosa que el Señor me dio y la escribí en un pedazo de papel, la vi ayer. La razón por la que Satanás quiere Jerusalén es porque quiere apoderarse del sitio de redención. Quiere apoderarse de la tierra donde la redención sucedió y poseerla y reclamarla para él. Y no podrá hacer eso, pero va a hacer un intento. Y si ves estos tiempos cuando atacaba a Cristo durante días festivos, siempre fue alrededor de Jerusalén o en tiempo de fiesta, porque número 1, sería el lugar de la redención. Era el lugar de la redención en el libro de Hechos. Número 2, la multitud más grande estaba ahí, lo que significa que si los fariseos quisieran comenzar un rumor de Cristo, tenían más personas para poder esparcir el rumor, de lo que hubieran tenido durante un día de fiesta. Y cuando ves esto, llegas a la conclusión, después de estudiar estos ejemplos a detalle, lo que yo hice, que el enemigo entiende los días festivos. ¿Por qué Israel fue atacado durante el Yom Kippur hace años?
La guerra del Yom Kippur, cuando los sirios vinieron a atacar Israel durante el tiempo en que los hombres judíos estaban en ayuno y en las sinagogas. ¿Cierto? ¿Por qué Yom Kippur? Y en otras palabras, debemos entender que si Satanás ve las fiestas como algo significativo, de seguro debemos entender lo que representan. Bueno, no solo entender lo que representan, porque él dijo, estas son mis fiestas, y en hebreo la palabra para fiesta es estos son mis compromisos, y muchos descubrieron que cuando adoras a Dios en sus fiestas hay una clase de portal, un asombroso portal al cielo, donde la gloria de Dios puede caer sobre ti y los ángeles pueden subir y bajar la escalera. Dime un poco sobre lo que has averiguado de las fiestas de la segunda venida. Bueno, una de las cosas que amo primero que nada es mostrar a las personas que en las 7 fiestas hay 3 a las que todo hombre debe asistir: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Ahora ve lo significativo que es. Pascua, el énfasis es la sangre del Cordero, es tu redención. Nadie puede ser salvado por ti, tú tienes que presentarte solo ante el Señor para tu salvación. Pentecostés es cuando el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2, 1, 4, y es el bautizo en el Espíritu Santo. Y cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, nadie puede ir de tu parte. Tienes que presentarte tú mismo ante el Señor. El tercero es Tabernáculos, el cual en la primera iglesia fue una imagen de la resurrección de los muertos en Cristo y la resurrección de los muertos y el reino del Mesías. Nadie puede ser resucitado por ti. Tienes que aparecer ante el Señor y ser resucitado tú mismo. Y es interesante que de estos 7, el Señor eligiera número 1, número 4 y número 7. Cada una representando algo que tienes que hacer personalmente para disfrutar del patrón de la celebración: salvación, bautizo en el Espíritu Santo y el dominio y reinado de Cristo a través del cuerpo resucitado. Y tienes que estar ahí, nadie puede hacerlo por ti, debes aparecer ante el Señor y son tú y Él solos durante esos 3. ¿Qué hay sobre lo que se conoce como el milenio? Dame Sí. un poco de información de eso. Bueno, si recuerdas, en el monte de la transfiguración tenías a Cristo, a Moisés y a Elías. Fueron transfigurados ante los discípulos. Pedro estaba emocionado con esto. Esto parece suceder durante la fiesta de tabernáculos porque Pedro dice, construyamos 3 tabernáculos, pero en realidad son 3 enramadas. Y sabemos que tabernáculos es cuando los judíos construyeron una enramada de diferentes hojas y cosas, y ellos vivieron afuera. Y es por lo que Pedro les dijo, construyamos 3 tabernáculos o enramadas. Esa transfiguración es una imagen del reino que vendrá en el futuro. Y en el reino milenario, lo que pasa es esto. ¿Sabes que Tabernáculos es la fiesta en la que los judíos y gentiles se unen? Aún en Israel es una enorme celebración. Celebran juntos, casi como una familia. Y así, este es el patrón. Jesús es crucificado en Pascua, en la tumba el pan sin levadura se ve vivo por sus discípulos en los primeros frutos. Luego la iglesia nace en Pentecostés y seguimos, si puedo decirlo, aún vivimos proféticamente en Pentecostés. Vivimos en la era de la iglesia. Vivimos en la dispensación del Espíritu Santo ahora. Pero nos acercamos a las trompetas. Trompetas es una imagen de la arrebatamiento, la reunión de todos los santos, la resurrección de los muertos en Cristo. Seguido del arrebatamiento viene la tribulación, que es el día de expiación, porque la expiación sigue a las trompetas 10 días después. Y es el momento cuando Israel fue juzgado por el Señor, ya sea que fueron liberados o fueron juzgados, dependiendo de la condición espiritual. Pero después de que termine la tribulación, entramos en el reino milenario en Apocalipsis capítulo 20, y el reino milenario de Cristo es un reino de 1000 años, y eso se describe por la fiesta de los tabernáculos, cuando estamos con Él. Y en realidad los tabernáculos es, como sabes, sí, es la época de la alegría, una época de regocijo, es la última fiesta para presentar la lluvia, orando por la cosecha venidera, orando porque venga la época de lluvias. La fiesta de nuestro gozo. Absolutamente, fue un ¿qué tiempo tal alegre. celebrar un compromiso con Dios, con alegría sobrenatural? Sí. Es más, verás, bueno, una de las cosas que encuentro asombrosa es que muchos musulmanes ya tienen sueños y visiones de Dios. Y tú dijiste que estamos en el Pentecostés ahora, que habla sobre sueños y visiones Absolutamente, de Dios. y yo te otorgo eso. Hemos sido contactados por individuos que han sido musulmanes, que simplemente sintieron hambre de Dios. Sintieron hambre de Dios. Debe haber algo más. Y lo raro es que si eres un musulmán y estás viendo, Dios te visitará, Jesús te visitará en un sueño. Ha pasado a miles y sí, te está pasando más y más. Recibimos emails constantemente de persas, iraquíes y personas en Egipto, y todo lo que hacen es orar y decir, Señor, si eres real, muéstrame. Y lo asombroso es que te lo digo, que Jesucristo se les aparece, literalmente se les aparece y les dice quién es. Pero no solo musulmanes, también judíos. Judíos ortodoxos tienen sueños y visiones, pero Perry, puedes imaginar el entrenamiento que un rabí ortodoxo tiene
Luego tiene una revelación de que la vieja revelación de, en vez de dos Mesías, Mesías ben José y Mesías ben David, un Mesías. Parece que a través de los aires la institución del matrimonio está bajo el peor ataque. Parece que el divorcio es barato. Pero mi invitado recibió un modo proactivo, sobrenatural, de mantener la pureza sexual de tu familia, de tu casa. Y si alguien ha caído en la adicción a cosas como la pornografía, puede ser libre, porque él tiene un modo sobrenatural de liberarte. Verás, estoy totalmente asombrado por las estadísticas que Doug Weiss me dio. Doctor Weiss, dime esas estadísticas de nuevo sobre la pornografía y las personas adictas a esta. Miles de millones de dólares se gastan regularmente en pornografía. América es el productor número 1 de pornografía. El promedio de edad en que se ve pornografía bajó de los 11 años a los 9. Es más, es una batalla. El enemigo la ha declarado. Hablaste de una batalla espiritual desatada en la tierra. La pornografía es esa batalla, y si no despertamos, nos devorará. Y no solo son las personas ahí afuera en la cultura, en la televisión, todo eso. También lo dijiste, celulares y hogares cristianos. Es más, Sid, hablo en escuelas cristianas. ¿A cuántos les bloquean la pornografía en casa? Solo al 5 o 10%. Significa que en 80 o 90% de los hogares cristianos hay acceso a pornografía en sus celulares y sus computadoras. ¡Qué locura! Es epidémico. Y esto es lo que descubrí. Dios tiene un plan para tu vida y el diablo quiere abortarlo. Doc, Dios tiene un maravilloso plan para tu vida. Tú deberías estar noqueado tras la cuenta de 10. Dime brevemente tu historia. Mi historia. Fui concebido en adulterio. Por eso mi mamá se divorció, se casó con un alcohólico, se divorciaron y fui puesto en hogares temporales. Sufrí abuso sexual, fui abandonado. Acepté a Cristo aproximadamente a los 12 años con el Ejército de Salvación, pero crecí en el mundo, alcohol, alcoholismo, adicción a drogas, siendo inmoral constantemente. Llegué al límite, sí, y dije, en un campamento no había pláticas, ni coro, ni nada, y dije, Jesús, sé que eres Dios, algo así. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó al final de esos 30 días? Bueno, asombrosamente un pastor llegó a mi vida y estuve en la escuela bíblica un par de meses después de eso. Por 4 años después de eso me puso en el seminario y Dios sobrenaturalmente se hizo cargo de mi vida. Pero, espera, ¿eras adicto al alcohol, drogas, pornografía? Alcohol y drogas se fueron y la pornografía... ¿Al instante? El alcohol y las drogas fue instantáneo, sobrenaturalmente, ¿sí? Y lo de la pornografía y la adicción sexual se quedaron en mi vida por varios años en la escuela bíblica, hasta que usé uno de los principios que enseño en seminarios. Pero luego comencé a liberarme de la pornografía. Pero fue sobrenatural. Llevo libre 25 años. Pero esto es lo que es tan asombroso. Si Dios hubiera quitado las 3 adicciones al instante, Doug no estaría aquí sentado ahora. Doug no sería responsable de miles de personas que son libres de adicciones de todo tipo, porque Dios le mostró paso a paso, sobrenaturalmente, cómo él podía ser libre. Y ahora él enseña esto a otros. Dame un ejemplo de alguien que quedó atrapado. Joe, dime sobre Joe. Hay miles de ejemplos de personas que me visitan de todos lados, pero la situación de Joe era que tenía una vida secreta. Engañó a su esposa, ella lo supo y lo perdonó. Pero tienes que buscar ayuda. Ahí no terminó la historia. Comenzó a ver pornografía y lo atraía cierto color de cabello. Y luego ese tipo de persona se presentó en su trabajo, donde era el jefe. Se involucró en otra aventura. Esa mujer lo traicionó y lo demandó por acoso sexual. Y casi destruyó no solo su matrimonio, sino su negocio. No puedo creerlo. No puedes tener un secreto. Esa es una de las reglas. No puedes tener un secreto y ser exitoso con esto. Bueno, parece que estos pecados secretos son una clase de bomba de tiempo. Y explotará en cualquier momento. Absolutamente. Y te sales con la tuya con estos pecados secretos. Pero en realidad no te sales con la tuya. Estás en una trampa. Pero hay libertad.
Sin embargo, hay un par de palabras en las que quiero que pienses. Ese es el problema. En muchas vidas no hay un sano temor de Dios. Ya volvemos. Dime sobre las cosas que descubriste. Verás, creerás que esto es nuevo, pero hace miles de años dijeron que si pecas sexualmente, pecas contra tu cuerpo. Pero no encontré un profesor de teología o un profesor de filosofía que me lo explicara. Y cuando me volví investigador en el campo de la sexualidad, descubrí que cuando tenemos un encuentro sexual tenemos los niveles más altos de endorfinas y encefalinas. Son químicos cerebrales. Es el centro de estimulación del cerebro y ¡boom! Literalmente quedas atado a lo que sea que veas, ya sea real o imaginario. Y muchos de esos adolescentes en casa que ven pornografía se están preparando para el fracaso después. Puedes apegarte a ciertas cosas como este chico. Cuando era niño se apegó a las morenas, cierto tipo de cuerpo. Y eso es lo que hizo. Se casó con alguien que no era así. Un día en el trabajo, una chica exactamente como esa entró en su vida. O sea, tú estás diciendo que el cerebro no puede distinguir entre fantasía Real en o una imaginario. computadora, lo imaginario, la imaginación y la situación en la vida Cierto. real. Y él es una bomba de tiempo. Fue un bang. Ya sabes, instantáneamente le atrajo ella y tuvo una aventura un par de semanas con ella. Debido a que ella capitalizó su refuerzo neuroquímico hacia ella. Como toca la campana, alimenta al perro, ¿sí? Cuando él la vio, salivó. Es lo que tu esposo hace, él la ve, ya sabes, esa clase de cosas, ¿no? Y ahora ha estado libre por unos 15 años. Y hay sanidad y esperanza, pero podemos prevenir esto. Enseñan que podemos ayudar a los jóvenes y a los hombres a involucrarse, a entrar en guerra. Esto es una guerra. Y los hombres deben estar en batalla. Toda esposa debe hacer la pregunta y ayudar a sus hijos. Es hora de atacar también para no tener estos problemas dentro de 30 años. Y tú usaste una frase que yo uso desde entonces, que yo amo, y es esta. Cada esposo al que le hablo ahora. Tienes un suegro diferente al que tú crees. Déjame decirte quién es tu suegro. ¡Dios es tu suegro! Debes cuidarte de lo que le haces a tu esposa. Eso es poderoso. Sí, el matrimonio es de 3 personas que son tú, tu esposa y Dios. Incluso los cristianos definen el matrimonio como hombre y mujer. Eso no es bíblico, no es sobrenatural. Sobrenatural es Dios, un hombre y una mujer. Y ese matrimonio, esa trinidad en la tierra es como en el cielo, es poder, pero necesitas tener pureza. ¿Sí? Bien, y cuando una familia camina en pureza, y hablaste antes sobre el pecado secreto que nadie conoce, pero cuando una familia camina en pureza, ¿qué cambios normalmente ocurren en esa familia? Bueno, en esa familia habrá un ambiente donde no hay secretos, habrá honestidad. Puedes fallar y ser amado, puedes ser celebrado y querido, ¿cierto? Pero van a ser maduros. Lo que pasa es que cuando alguien entra en este tipo de pecado sexual, le roba el desarrollo emocional, espiritual y moral. Por eso es que hay personas que parecen hombres de Dios y van a pagar prostitutas. ¿Y cómo llegan ahí? Porque el desarrollo moral y espiritual se erosiona cuando el pecado sexual entra en tu vida y se roba tu habilidad de tomar esas decisiones. Me recordaste la escritura, un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de pecado con el que te salgas con la tuya que crees que nadie conoce, es tu pequeño secreto, tú quieres... ¿Qué le dirías a los hombres que nos ven ahora mismo y dicen, hablan de mí, lo hago, pero no puedo decirle a mi esposa esos secretos porque si lo hago, tal vez se vaya? Bueno, lo que yo te diría, varón, es que te amo. He sufrido eso. Leía mi Biblia y tenía pecado sexual. Conozco tu sufrimiento y no te sientes amado. Encuentra un hombre y des cuenta de ti. Háblalo. Sal de tu mundo secreto. Mereces un corazón limpio, una vida limpia, pero no la tendrás solo hablando con Jesús. Tienes que hablar con otro hombre y liberarte. Eso es lo que le diría. Y puede liberarse, en serio puede. Y tú descubriste esto cuando estabas luchando con tu pecado, porque, oye, ya me pasaban cosas sobrenaturales. Ya ibas a la escuela bíblica y luchabas con la pornografía, pero las estadísticas dicen que muchos ministros luchan con la pornografía. Sí, porque los ministros son hombres y son atraídos por el mundo sexualmente. Esto es lo que me pasó a mí. Tuve un encuentro sobrenatural. El Señor estaba en el seminario y dijo, quiero que le digas a tu compañero cada vez que peques sexualmente. ¿Jesús? Y dije, Jesús, ¿estás loco? Pero, ¿cuál era mi trato? El 100% de lo que me dijeras que haga. Dije, bien, hablé con él y sabía que ya oía al Señor y dije, Dios me dijo, si caigo sexualmente en masturbación o pornografía, como sea, debo decírtelo.
Él dijo, si quieres, seguro. La primera vez que lo dije me sentí muy mal. La segunda vez que lo dije me sentía tan mal porque ahora estaba en la humildad y comenzaba a sanarme. Y comencé a liberarme, Sid. No he tenido comportamiento sexual de masturbación o pornografía u otra cosa en más de 25 años. Y si Dios liberó a Doug después de una aventura ilícita, él no entró en detalle. Tuvo varios padres temporales. A una tierna edad le dieron un libro que era pornográfico. Que quería suicidarse. Si Dios pudo liberar a Doug, Dios te liberará a ti. Dame un consejo más, además de dar cuenta de sí, a que se puedan aferrar las personas. Ese es un proceso continuo. Por eso animo a las iglesias a involucrarse, a ayudar a los chicos, a hablar entre ellos, que sea una conversación abierta. En vez de las reglas de compromiso, que sea no preguntes, no digas. Cambia las reglas, pregunta y di. Y podemos ser libres. Verás, ¿no sería maravilloso que tú fueras libre? Es más, sí, Dios te perdona, pero una vez que tú conoces a tu esposa, a tu esposo, porque funciona para ambas partes, tal vez no sepan lo que haces, pero lo sienten, lo intuyen. Derrumbemos ese muro, liberémonos, cumplamos nuestro destino. Sí. Ya volvemos. Amén. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Crecí en un hogar lleno de pobreza y abuso con drogas y alcohol presentes, pero Dios usó tu programa de televisión para llevarse el dolor de mi pasado y darme una nueva esperanza para mi futuro. He aprendido mucho de personas que has invitado al programa. Ahora soy libre y camino en lo sobrenatural de Dios todos los días. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Sid Roth aquí con Doug Weiss. Y Dr. Weiss, hay muchas personas que son adictas a cosas como pornografía y parece que están atrapados. Sí. ¿Por qué están tan atrapados? Bueno, a los occidentales nos gusta hablar con Jesús, pero no queremos hablar con otra persona, por orgullo. Sí, Santiago dice que si confesamos nuestros pecados, Jesús nos perdonará y limpiará. Pero Santiago 5:16 dice que si confieso mis pecados a mi hermano, a otro, entonces seré sanado y mis oraciones serán efectivas, ¿cierto? Hay Puedo una ser diferencia. perdonado, pero no sanado. Por eso se atoran. Están perdonados, pero no sanos. Usa ese verso al revés. Si Doug guarda sus secretos para sí, seguro seguirá enfermo y sus oraciones no serán efectivas. Es lo que hacen. Se atoran. Bueno, verás, alguien escuchó el mensaje de Doug y es un ujier en una iglesia. Y él dijo, voy a hacer algo al respecto. Dime sobre ese Se cansó incidente. de los hombres atorados porque él sabía de eso. Y cuando fui y di una conferencia de hombres, él dijo, hablaré con los chicos. Y él conoce a todos en la iglesia. Él los saludaba de mano y sostenía su mano y decía, ¿cuándo fue la última vez que fuiste inapropiado contigo mismo o inapropiado con imágenes? Él los veía a los ojos y si el tipo se agachaba hacia abajo, él decía, bien, hablaremos de eso. Y si es muy serio, hay un grupo al que puedes unirte para apoyarte. No voy a quedarme viendo que sigas enfermo. Él estaba cansado de eso en su iglesia. Y este tipo cambió muchas vidas de hombres porque él cambió las reglas del compromiso. Preguntaré y ellos me dirán. Y tenía suficiente edad para salirse con la suya. Fue grandioso. Ya dimos algunos tips, pero dime unos pasos prácticos que los hombres puedan seguir. Seguro muy prácticos, como eliminar algunos pensamientos de lujuria, ¿no? Obtengan una liga, pónganla en su muñeca y cada vez que deseen o miren a una mujer, jálenla. ¡Eso Bien. duele! Sí duele. ¡Sí! Suena la campana, golpea al perro. ¿Cierto? ¡Pablo! Sí, el 80% de tu lujuria se irá en un mes, ¿sí? Pon el filtro antipornografía en tu celular, en tu computadora. Haz que eso deje de suceder. Si te involucras en cualquier tipo de mensaje inapropiado o en Facebook, apaga esas cosas. Muchos no necesitamos medios sociales. No los necesitamos. Apaga esas cosas si son peligrosas para ti. Y mujeres deben involucrarse al hacer preguntas inteligentes y asegurarse de que el filtro antipornografía esté instalado. Y asegúrense de que su esposo tome responsabilidad por el desarrollo sexual de su hijo. Y hay muchas enseñanzas de eso. Cualquiera puede volverse experto, incluso si papá le falló, como mi padre me falló. Dime
sobre una persona de la vida real. Dime sobre Dwayne. Dwayne es un caso triste porque Dwayne era como yo. Él tuvo un problema de pornografía, pero él tenía un secreto, ¿sí? Conocía a una chica cristiana, se casaron, pero nunca le dijo. Escuché la frase, nuestros secretos nos enloquecen. Sí, te enferman. Eso es verdad. Pero se manifiestan. Primero lujuria, luego pecado, luego muerte. Se manifiestan. Y lo que pasó es que guardó el secreto. Luego él conoció a alguien y tuvo una aventura. Es un empresario exitoso en este punto. Tiene 15 años de matrimonio. Tuvo una aventura y embaraza a la chica. Ahora no solo tiene que decirle a su esposa que tuvo una aventura, ahora él tiene otro hijo. Y él no debió pasar por eso. Ningún hombre de los que nos escucha debe pasar por esto. Ninguna mujer casada con un hombre necesita que esto le pase. Si se limpian primero, no tienen que pasar por este proceso. Pero si no nos limpiamos, lo que pasa es que entonces los pecados finalmente serán expuestos. Porque Dios nos ama y Él quiere que tengamos una vida sobrenaturalmente limpia en la que estas cosas no sean parte de la vida. Estas consecuencias no vienen y voy a ayudar a prevenir eso hoy. Tú hablaste de que en los últimos días el espíritu de Jezabel se levantaría. Explícalo. Bueno, eso ya está por todo el mundo y básicamente dice, no importa tu creencia espiritual, puede ser sexualmente inmoral. Que el sexo y la espiritualidad están separadas. Eso no es cierto, es mentira. ¿Y qué pasa cuando crees esa mentira? Eres seducido y una vez que eres seducido, tu destino se reduce. ¿Tiene sentido? Y Claro, si el enemigo por puede supuesto. seducirte, puede reducirte. Pero dime, ¿te das cuenta de que una sola indiscreción puede arruinar tu vida entera? Y algunos saben que es el camino duro, pero si estás luchando ahora, justo en este momento. Hay muchos pasos maravillosos que debes tomar, pero no son pasos psicológicos, son pasos sobrenaturales. Por ejemplo, tú en este momento, ¿cuántos años llevas libre? Más de 25 años, sí. Bien, pero cada mañana tú dices una oración. Sí. ¿Te gustaría saber la oración que Doc pronuncia todas las mañanas? Me gustaría oír Sí, eso. cuando me despierto, digo, Señor, odio la lujuria hacia las mujeres. Ordeno a mi mente, mi voluntad y mis emociones, que al instante y por reflejo las derribe. Señor, estoy 100% satisfecho con mi esposa, mi familia, mi vida y mi negocio. Y declaro esas cosas. Porque no puedes conducir o ir a ningún lado donde no seas tentado, pero yo ya hice un compromiso antes de caer en eso. Voy a expulsarlo antes. Porque no tomarán mi destino. Mi destino es liberar naciones. Y eso importa. Y Dios me lo dio y Dios quiere ver que pase. Amén. Y cada hombre tiene un destino. Cada mujer tiene un destino. Pero, como las personas en Israel, tenemos que luchar por la tierra prometida. ¿Me entiendes? Cierto, yo entiendo eso. ¿Dónde está el temor a Dios en esto? No lo entiendo. Sí. Entiendo cómo un hombre se hace adicto, pero no entiendo cómo un hombre no haría todo lo posible por ser libre si conoce a Dios. Pero las personas no lo hacen. ¿Por qué? A veces no saben cómo hacerlo, como yo no sabía. Estuve citando escrituras, memorizándolas, ayunando, orando, y es lo que sabía, pero no era suficiente. No sabía cómo confesar mis pecados. Y cuando Dios me lo dijo, comencé a hacerlo. Y hay Bien, algunos ¿qué principios debe que hacen hacer falta. alguien que nos vea ahora y que tenga sus pecados en secreto? Ujú. ¿Qué pueden hacer al respecto en cuanto al dar cuenta de sí? ¿Qué les recomendarías? ¿A quién recurrirías? Ir con su líder espiritual. Para eso están ahí. ¿Y sabes qué? Lo oyeron antes. Es más, desde el internet lo oyen casi a diario. Sí, hay muchos pastores y me llaman y dicen, verás, hay un amigo mío o alguien en la congregación o una persona en mi staff. Está luchando, Doc. Podemos enviártelo. Y dije, seguro, es grandioso. Y mejoran y son libres. Y lo que pasa, que es emocionante, es que cuando este hombre o mujer es limpio y liberado, sus ingresos pueden duplicarse. Sus ministerios fueron devueltos a su vida. Sus destinos son elevados y eso también es emocionante. Tuve una pareja que vino de Canadá porque hacemos cursos intensivos en mi oficina. Y los destinos de sus hijos son elevados. Bueno, ¿Sabes de qué ¿sabes hablo? qué Eso creo es eso? La emocionante. Biblia habla del pecado generacional. Sí. Es decir, no solo te estás protegiendo, no solo estás protegiendo tu matrimonio, estás protegiendo a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos. Y el don y el llamado de Dios no son revocables, lo que significa que donde estás no perderás tu destino. Pero para ahora, justo ahora. Amén. Bueno, déjame decirte otra cosa.
Yo no entiendo a las personas que voluntariamente continúan pecando después de volverse creyentes. ¿Por qué? Porque cuando yo me volví un creyente, tuve un encuentro con el mal. Conozco la realidad del lado oscuro, lo demoníaco, del diablo. Yo no quería jugar atrapadas con el diablo, ni por todo el dinero del mundo. ¿Dónde está el sano temor al Dios viviente? Amén. Está lo que dice la Biblia. Esos que mueren, Daniel dice, algunos ascenderán a la vida eterna. Eso es con Dios. Sino el último derramamiento de milagros antes de que Jesús venga. Y oyó. Bueno, yo acabo de oír algo. Acabo de oír que el cuello de alguien ha sanado y la espalda de alguien ha sanado y un dolor en el área de la cadera aquí ha sido sanado. Y él oyó de Dios que muchos, si no hacen lo que Dios explicará, se perderán el gran derramamiento de milagros. Verás, cuando mi invitado, Robert Gay, tenía 11 años... ¡Ay, tú me provocaste tantos celos! Es más, cuando yo tenía 11 no distinguía entre mi mano derecha y la izquierda. Él fue criado en un hogar pentecostal y a la edad de 11 fue llenado por el Espíritu Santo, pero más que lleno por el Espíritu Santo. Él no pudo hablar inglés ¿por cuánto tiempo? Por un día no pude hablar en mi idioma. Sí. Eso es maravilloso. ¿Qué piensas sobre eso? Sí. ¿Estaban tus padres preocupados? ¿Tú lo estabas? Bueno, lo que en realidad pasó es que fui a una reunión de jóvenes y solo fui con la intención de estar en la reunión de jóvenes y durante esa reunión comenzaron a orar para que las personas se llenaran del Espíritu Santo. Para que las personas se llenaran del Espíritu Santo, ella temblaba y pensé, bueno, eso se debe hacer. Y siendo un niño de 11 años, comencé a temblar al orar por las personas. Y luego, lo siguiente que supe fue que se volteó y explicó a todos los que estaban ahí, creo que este chico de aquí vino a ser bautizado en el Espíritu Santo. Y luego comenzó a orar por mí, y todos comenzaron a orar por mí, y fui bautizado en el Espíritu Santo. Fui a casa esa noche, no podía hablar en mi idioma. Lo único que en realidad pude responder a mi madre y a mi padre fue un gruñido. Me fui a la cama hablando en lenguas esa noche. Cada vez que abría la boca para decir algo, lo que salía eran lenguas. La siguiente mañana continuó, incluso después de despertar, y en realidad no sabía exactamente qué pasaba, pero sabía que tuve una experiencia genuina, una experiencia sobrenatural con Dios. Es tan maravilloso porque las lenguas son un lenguaje sobrenatural que hablas desde tu espíritu, no desde la mente. Tal vez tú has orado por tu hija que el doctor dijo que murió dentro de tu esposa cuando estaba embarazada. Tu nenita. Bueno, es correcto porque no sabemos exactamente qué oramos en el Espíritu Santo. Pero es una historia interesante y una cosa interesante pasó que fue una experiencia sobrenatural una vez más. Mi esposa y yo recibimos unas palabras proféticas sobre tener una hija, quien sería una bailarina en la casa del Señor. Y estábamos en febrero de 1988 cuando recibí esas palabras. Y luego lo que comenzó a pasar es que recibimos otras palabras de confirmación. El siguiente mes, en marzo, y supimos que mi esposa estaba embarazada, no mucho después de que ella comenzó a sangrar profusamente. Fue al doctor muy preocupada. Ya habíamos confirmado que estaba embarazada. Y el doctor dijo, tienes un óvulo marchito. Y básicamente lo que había pasado era que el embarazo sí sucedió. Y literalmente el embrión murió dentro del saco. Y no había vida, no había un latido, no había en lo absoluto señal de vida. Y ella me llamó del doctor y dijo, el doctor dijo que tengo un óvulo marchito y quiere hacer un procedimiento de raspado. ¿Qué debemos hacer? Y le dije, no haremos nada más que creer en la palabra del Señor.
Y vamos a resistir y luchar la buena batalla con la profecía que tuvimos sobre nuestra hija. La profecía fue que Cierto. ella sería una bailarina hoy. Cierto. Ella sanó, Así ella es. nació normal. Cierto. Es bailarina Así es. ahora. Ella Dime es, sobre sí, su baile. bueno, ella, pues cuando ella creció y por supuesto primero nació y luego al crecer ella se volvió una bailarina. Ella se volvió una bailarina de competencia. Hoy encabeza nuestro ministerio de arte y baile en la iglesia. Y Dios la usa en una forma tremenda. ¿Cómo? Ella se para y profetiza la palabra del Señor. Vaya, ahora dime sobre tu entendimiento del nuevo pacto. Bueno, verás, claro que pienso que hay malos entendidos del nuevo pacto y lo que en realidad es, sabemos que el nuevo pacto fue ratificado con la misma sangre de Jesús. Algunos lo han interpretado, creen que porque Jesús vino, entonces los 10 mandamientos ya no son relevantes para nosotros, pero lo que encontré y lo que enseño a las personas es que los 10 mandamientos siguen siendo relevantes en la actualidad. Como creyentes del nuevo pacto, Jeremías habla sobre esto y él dice que hay un nuevo pacto que vendrá, por supuesto, antes de que el nuevo pacto viniera, antes de que Jesús viniera. Y él dice que el nuevo pacto sería diferente de este modo, que la ley de Dios iba a ser escrita en nuestro corazón. Y una de las cosas que debemos entender es que el nuevo pacto no nos separa de los 10 mandamientos. Es más, de hecho nos ata a ellos incluso a un nivel más grande, porque ahora la ley no solo está escrita en una tabla de piedra, y es impuesta. Ahora, la ley está escrita sobre mi corazón y eso me motiva a vivir en justicia. Me motiva a vivir un estilo de vida de santidad ante Dios. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Bueno, el joven rico fue con Jesús y le hizo una pregunta. ¿Qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y es muy interesante. Jesús respondió y su respuesta fue: obedece los 10 mandamientos. Los mandamientos, por supuesto, se refería a lo que son los 10. No eso, sino que Jesús los llevó al siguiente nivel. De acuerdo, yo quiero que tú vayas al siguiente nivel. Quiero que tú tengas abundancia en cada área de tu vida. Tú lo harás cuando captes esta revelación. Ya volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos. Rabínico, explica eso. En realidad, los fariseos fueron con Jesús y los escribas fueron con Jesús y le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y por supuesto él dijo, el más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y él dijo, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que entendieron los teólogos judíos es que los 10 mandamientos fueron escritos en 2 piedras. Y la primera, en realidad, era sobre amar a Dios, de la relación con el Padre. Y la segunda tenía que ver con amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Jesús dijo esos 2 mandamientos, en realidad Él estaba reenfatizando y reforzando todos los 10 mandamientos. Porque cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, cumples la primera piedra. Y cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, cumples la segunda piedra. Y verás, yo soy judío y nunca entendí esa revelación. En realidad, él confirmaba los 10 mandamientos en vez de decir, ama, 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 y olvídalos. Cierto. Bueno, dime la revelación que Dios te dio del primer mandamiento. Bueno, el primer mandamiento, por supuesto, es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y creo que muchas veces las personas han tomado los 10 mandamientos solo por el aspecto de no hagas esto, no hagas lo otro. Pero en realidad, por cada uno de los mandamientos puede darse una forma afirmativa. Por ejemplo, no tengas otros dioses además de mí. En realidad afirma, hazme prioridad en tu vida. Significa exactamente lo mismo. Cuando Jesús dijo eso, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se te darán por añadidura. Así que el propósito entero del primer mandamiento es este. Dios desea bendecirnos, y Él no nos dio mandamientos para coartar nuestro estilo o hacernos la vida difícil. Él nos daba estos mandamientos para alejarnos de la dificultad y para crear una avenida por donde Él pudiera liberar bendiciones a nuestra vida. Dime algo sobre el segundo mandamiento. Bueno, el segundo mandamiento, por supuesto, es que no tendrás ídolos. Y claro... ¿Sabes? Siempre me he preguntado sobre eso Claro. porque muchas personas no tienen ídolos Exacto. ahora.
Exacto. Por supuesto, debemos entender que el propósito del segundo mandamiento no era prohibir que alguien creara una escultura. El propósito del segundo mandamiento tiene que ver con adorar, porque continúa así: no te inclinarás ante ellos, y esa palabra traducida, inclinarse, es una palabra hebrea, que por todo el libro de Salmos se repite, traducida como adorar. Así que el segundo mandamiento tiene que ver con adoración. Se trata de adoración, se trata del mandamiento de adorar a Dios. El segundo mandamiento no solo es no inclinarse ante ídolos, es un mandamiento de que debemos adorarlo a Él y solo a Él. Es muy interesante donde ves a Jesús y Él estaba en el desierto para ser tentado por el diablo, y por supuesto el diablo vino y dijo: Oye, Jesús, adórame y te daré todos los reinos de este mundo. Y Jesús lo que hizo fue que citó y rearticuló el segundo mandamiento diciendo: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y él citó de nuevo el segundo mandamiento.